Es un placer estar hoy aquí y además por la fecha que hoy estamos celebrando. ¿Cuántos se acuerdan que hoy celebramos que hace casi 2000 años Jesús resucitó de entre los muertos? Es una fecha muy especial, eso me emociona. Hay muchas cosas que me emocionan, pero eso me emociona por todas las implicaciones que tiene. Les decía en los servicios anteriores que a veces no lo valoramos, como que nos acostumbramos. Sí, domingo de resurrección, sí, el viernes de la crucifixión o la pasión de Cristo. Pero cuando realmente profundizamos o dejamos que esas verdades profundicen a nuestro corazón, a nuestra mente, nos damos cuenta de lo impactante que es. Imagínense que Jesús fue capturado injustamente, fue trasladado a varios lados. Fue con Anás, con el sumo sacerdote Caifás, fue después llevado con Pilato, luego con Herodes, luego otra vez con Pilatos. Ahí andaban, lo traían para todos lados, le dieron una muy buena azotada. Los romanos eran especialistas en infringir castigos. ¿Infringir? Bueno, la idea es esa, en dar castigos, ¿verdad? Entonces les dieron muchos azotes. Jesús estaba golpeado, estaba desangrado, estaba deshidratado, estaba cansado, estaba desvelado. Aún así lo llevaron a que cargara una cruz que pesaba más de 40 kilos de madera en cuesta arriba, varios cientos de metros. Fue crucificado, sus manos fueron perforadas, sus pies fueron perforados, su costado fue perforado para asegurarse que estaba muerto. Después de eso fue sepultado en una tumba de un rico llamado José de Arimatea. Movieron una piedra antes de eso lo sepultaron en medio de unos lienzos, y le pusieron unas especies aromáticas, aproximadamente 3 kilos encima. Después de eso movieron una roca que pesaba más o menos 2 toneladas de peso para que no la pudieran mover. Todavía lo sellaron con unos lazos y con el sello imperial del emperador romano, para que nadie se robara el cuerpo y después dijeran que había resucitado. Y sin embargo, al tercer día Él resucitó. Amén. Amén, sí, aleluya. Al tercer día Él resucitó. Le habían puesto también una guardia romana. Había también una guardia romana, y esa guardia estaba ahí asegurando que nadie violara esa tumba. ¿Sí? Entonces todas estas cosas sucedieron para que Jesús no resucitara, y sin embargo Jesús resucitó. Él se levantó de entre los muertos. Él traspasó esos lienzos y se levantó de esas especies aromáticas. Un ángel abrió la roca. La guardia romana que estaba allí para impedir que eso sucediera, quedaron como muertos. Quedaron estremecidos del susto y no pudieron hacer nada. Se desmayaron del miedo, de lo que estaba sucediendo. Eran soldados romanos. Estaban preparados para cualquier cosa, menos para una resurrección real. Estaban preparados para derribar cualquier situación difícil que se pudiera presentar. Estaban dispuestos a dar su vida por la causa romana. Estaban dispuestos a todo, pero no estaban preparados para que Jesús resucitara, para ver un ángel y para que ver la piedra removerse, 2 toneladas de peso, para romperse esas sogas que lo estaban deteniendo. Y no estaban preparados para ver a Jesús resucitado, pero Jesús resucitó. Y porque Jesús resucitó, entonces hubo una transformación masiva en la humanidad. A partir de ese momento todo cambió. Imagínate que si Jesús no hubiera resucitado, entonces los discípulos no hubieran sido transformados. Si los discípulos no hubieran sido transformados y Jesús no hubiera resucitado, tampoco se lo hubiera presentado a Pablo. Y si no se lo hubiera presentado a Pablo, no tendríamos la Biblia, ni tendríamos los evangelios. Solamente tendríamos, como los judíos, la Torá, el Pentateuco. Pero entonces no nos hubiera llegado a nosotros el evangelio, porque era exclusivamente para judíos. No estaríamos aquí, no existiría Restaurando tu Vida. Y no estaríamos nosotros aquí hoy empoderados y creyéndole a Dios más que cualquier otra cosa, porque Jesús resucitó de entre los muertos, porque una tumba no lo pudo retener, porque la muerte con todo su poder no lo pudo retener. Jesús dijo: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomar mi vida. Y eso es precisamente lo que hizo Jesús en el día de la tumba. Así que
Imagínense, estoy muy, pero muy emocionado. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive, Él resucitó. Imagínense la conmoción que hubo en esos días, cuando habían visto a Jesús crucificado, cuando habían visto a un Jesús derrotado, cuando habían visto a un Jesús desangrado y deshidratado, cansado, golpeado y abatido, y habían visto a un Jesús que habían sepultado. Y después del tercer día, la conmoción total, porque Jesús se había levantado y la gente no lo creía. ¿Cómo que Jesús resucitó? Pero si pusieron una guardia. ¿Cómo que Jesús resucitó si estaba sellada la tumba? ¿Cómo que Jesús resucitó? ¿Quién movió la piedra? La piedra pisaba más de 2 kilos. ¿Cómo que Jesús resucitó si nosotros lo vimos morir? La conmoción total. La conmoción total. Eso tocó la humanidad, eso tocó completamente todos los cimientos de la historia y la quebró en dos. Y a partir de ese momento, Él vive y yo vivo con Él. Y tú también vives con Él. Así es que hay que estar emocionados, ¿no? Gloria a Dios. Y no solamente eso, les tengo muy buenas noticias. ¿Quién nos visita por primera vez? Por favor, levanten su mano. 1, 2, 3, 4. Bueno, bienvenidos. Los recibimos con un aplauso. Bienvenidos. Ustedes son importantes para Dios. Ustedes son muy, muy importantes para Dios. Fíjense, quiero leerles esto. Apocalipsis, el libro de Revelación, estaba Juan, justamente uno de los testigos de la resurrección. Es más, el único testigo presencial que estuvo en la muerte y en la resurrección fue Juan, porque en la muerte todos los demás huyeron. Incluso Pedro lo negó, pero Juan estuvo allí. Estuvieron un grupo de mujeres, como siempre las mujeres sacando la casta, ¿verdad? Amén. Arriba, ¿verdad? Muy bien. Fíjense, entonces Juan estaba viendo una visión, y esto es lo que veía en la visión. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. ¿Cómo estaba? En pie un cordero como inmolado. Inmolado quiere decir sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea, de Dios. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Voy a leer esta última parte para que dejen para que lo procesen, para que les caiga. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, porque tú fuiste sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí está incluido México. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Entonces, imagínense qué tan emocionado estoy, que no solamente estamos celebrando la resurrección de Jesús de entre los muertos, estamos celebrando que Él resucitó para darnos vida, y no solamente para darnos vida, sino para darnos vida en abundancia, y no solamente para darnos vida en abundancia, sino para hacernos reyes y sacerdotes y que podamos gobernar sobre la tierra. ¿Esto o no digno de recibir gloria a nuestro Señor?
Amén. Dios es grande. Ahora de pronto pensarán algunos, bueno, ok, reinaremos, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a reinar? Es muy importante que entendamos que lo que hagamos aquí en la tierra tiene repercusiones eternas. Lo que tú haces aquí en la tierra tiene repercusiones eternas. ¿Cómo vamos a vivir la vida aquí en la tierra? Es importante, es muy importante. Ahora, quiero compartirles 4 etapas que vivió el pueblo de Israel. Las 4 etapas que se pueden ver, que saltan a la vista, que vivió el pueblo de Israel. Y a lo mejor nos identificamos con alguna de estas etapas. La primera etapa es la etapa de la esclavitud. Ellos eran esclavos en una nación que no era su nación. Ellos estaban viviendo en Egipto, bajo la tiranía de un faraón que no conocía a Dios y que no temía a Dios. Y obviamente no tenía ningún aprecio por el pueblo de Israel, que era el pueblo elegido. Y ellos estaban viviendo bajo la tiranía de ese gobierno. Ellos no tenían voz ni voto. Ellos no podían decidir qué hacer o qué no hacer, porque su vida no les pertenecía a ellos, le pertenecía a ese tirano llamado faraón. Algunas personas están viviendo, y no digo de aquí, pero algunas personas están viviendo bajo la esclavitud de un tirano que es el diablo. Estoy hablando de las personas que no conocen a Dios, que están afuera y que no conocen a Cristo y que no saben que hay una libertad para ellos. Pero esa es una etapa que vivió el pueblo de Israel. Esa etapa en donde la gente no puede o no sabe cómo salir de una adicción. No sabe o no puede salir de una situación que lo supera totalmente. A lo mejor de una deuda impagable, a lo mejor de una adicción al alcoholismo, a la drogadicción, a la pornografía, a la promiscuidad, al adulterio, a cualquier cosa que se les ocurra, de la que quieren pero no pueden salir, porque no tienen voluntad propia, su voluntad le pertenece al diablo. Esa es la etapa de la esclavitud. De hecho, la palabra adicción viene del latín addictus, que significa esclavo. Así es que una palabra adicta a cualquier situación que esté viviendo está siendo esclava, literalmente, de algo que no puede superar. Y está siendo esclava por la voluntad del diablo. Así es como el faraón quería tener al pueblo de Israel oprimidos a su voluntad, en pobreza a su voluntad, sin voluntad propia a su voluntad. Eso era lo que el faraón quería para el pueblo de Israel, y eso es lo que el diablo quiere para la gente. Por eso viven en adicciones, cualquier tipo de adicción, porque no es la voluntad de Dios que seas preso, sino que seas libre. Dice la Biblia: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. También dice la Biblia que el que practica el pecado es esclavo del pecado, pero Dios no quiere eso para nosotros. Ahora, esa es la primera etapa que vivió el pueblo de Israel. La segunda etapa es la etapa del desierto. Esa etapa en la que ya salimos, ya no somos esclavos, hemos sido libertados con el poder y la mano poderosa y autoritaria de nuestro Señor Jesús. Ya salimos pero estamos viviendo alguna crisis. Somos cristianos, somos hijos de Dios, pero estamos viviendo alguna crisis. El desierto es crisis. El desierto es crisis. Porque tiene implicaciones de soledad, tiene implicaciones de dolor, tiene implicaciones de no sentirme cómodo. No me siento cómodo en esta posición en la que estoy porque estoy en el desierto, ¿no? Estoy en medio de una crisis. Y hay crisis de todo tipo también, económicas, familiares, sociales, matrimoniales, en fin, de identidad. Hay muchísimos tipos de crisis y no nos gusta estar en las crisis. Pero la crisis tiene dos ideas y dos connotaciones. Una es la connotación de oportunidad y la otra de peligro. Entonces, en una crisis estás en un momento de peligro, pero también estás en un momento de oportunidad. De hecho, los chinos tienen un signo, ya ves que ellos escriben con signos, tienen ese signo, y ese signo de crisis justamente significa oportunidad y peligro. ¿Por qué?
Porque las personas que entienden, que creen a Dios, que creen las promesas de Dios, son las personas que salen de esa crisis. También la crisis significa transición, porque Dios nos quiere llevar de un momento o de una etapa a una etapa diferente. Él nos quiere empoderar para que a partir de ese periodo de transición nuestro carácter sea más fuerte, para que nuestro carácter sea más firme, para que nuestro carácter esté más alineado con la voluntad de Dios. A veces yo pienso que el desierto es como la universidad de Dios. Es donde nos enseña cosas que no nos enseñan en un instituto teológico. En un instituto te pueden enseñar cómo predicar la palabra, cómo interpretar la palabra, cómo hablar, cómo enseñar, etcétera, etcétera, ¿no? Neumatología, cristología, soteriología, en fin, todas esas cosas. Pero no nos enseñan lo que es carácter. Eso lo aprendemos en medio de las crisis, porque ahí se forma nuestro carácter. Ahí se ve de qué estamos hechos. Ahí se ve si tenemos el carácter para seguir adelante en medio de la crisis, o nos vamos a dejar vencer por una crisis que creemos que es más grande que nosotros. El problema es que cuando nosotros traemos la crisis y queremos resolver los problemas desde la perspectiva de lo que antes hacíamos, no lo vamos a poder resolver, porque justamente de eso se trata. Tenemos que hacer una transición de una etapa a otra, y tenemos que resolver las cosas de una manera a otra. Antes la resolvíamos a nuestra manera, o buscábamos resolverlos a nuestra manera, y luego nos damos cuenta que entre más queríamos resolverlo, era como estarte metiendo más a las arenas movedizas, ¿verdad? Más lo quieres resolver y más te hundes, porque lo quieres resolver a tu manera. Pero si tú solamente confías en Dios y te dejas guiar por la voz de Dios y dejas que Él te guíe y te dirija, entonces empiezas a escuchar la voz de Dios y empiezas a ver cómo se resuelven los problemas a la manera de Dios y no a tu propia manera. ¿Sí me explicó? Entonces necesitamos esa crisis, ese momento de desierto nos lleva a un proceso de cambio en nuestra mentalidad. ¿Saben lo que significa metamorfosis? Cambio de forma. Por eso los gusanos o las orugas cambian a la mariposa. Es una metamorfosis. Una vez que ya cambió, no vuelve a ser la misma. Nunca más va a volver a ser una oruga. Siempre va a ser una bella mariposa, ¿verdad? Bueno, esa es una metamorfosis. Una metanoia es un cambio de mente, en donde nuestra mente se tiene que expandir a la dimensión que Dios quiere que se expanda. No podemos seguir teniendo las limitaciones que teníamos antes y ver las cosas y tratar de resolver las cosas como las hacíamos antes. Tenemos que escuchar la voz de Dios, dejar que se expanda nuestra mente, dejar que se expanda nuestro corazón, dejar que se expanda nuestra fe, y entonces depender de Dios y dejar que Él haga el proceso de cambio para que ahora nos adaptemos a la nueva etapa que Él quiere que vivamos, a esa etapa tercera de la que voy a hablar, que es la etapa de la conquista. Entonces el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, después pasa por el desierto. Por cierto que el desierto pudo haber sido de 2 semanas y se aventaron 40 años. ¿Saben por qué? Porque Dios los había sacado de Egipto, pero Egipto no había salido de sus cabezas y de sus corazones. Siempre que había algo que no les gustaba, ay, si regresáramos a Egipto. Oye, es que tenemos hambre. En Egipto no tendríamos hambre. Oye, que tengo sed. En Egipto había agua. Oye, que tengo frío. En Egipto podría tener cobija. Oye, a lo mejor nos morimos aquí, ni siquiera hay tumbas. En Egipto teníamos tumbas. ¿Sí me explico? O sea, todo pensaba en Egipto, Egipto, Egipto. O sea, Dios los había sacado de la esclavitud porque Dios quería pasarlos de un periodo de esclavitud a una etapa de gobierno y abundancia. Pero no lo habían entendido. Pero nosotros ya lo entendimos, ¿verdad? Ok, entonces ellos estaban pasando por el periodo del desierto. Lo que sucede en el desierto es que si no soltamos las maneras en cómo hacíamos las cosas anteriormente y queremos aferrarnos a las cosas, por ejemplo, si decimos, pues el que no tranza no avanza, ¿no? Eso es una cultura que venía arrastrando antes, pero resulta que el que no tranza no avanza realmente no me dio frutos porque estaba viviendo en crisis. Pero Dios te dice, no, es que ahora tienes que vivir de acuerdo a mis principios, y mi principio es de generosidad, así es que aprende a ser generoso. ¿Cómo?
Pero si doy más, pues me voy a quedar con menos. Sí, pero es que esa era la manera de actuar antes. Ahora tienes que actuar de una manera diferente, con una mentalidad distinta y con un principio diferente. En algunas ocasiones a mí me han defraudado. Y ¿saben? No me preocupa ni me importa, porque eso no detiene mi prosperidad. ¿Sí me explico? No detiene la bendición de Dios para mi vida. Pobres de los que hacen este tipo de situaciones, porque ellos no han entendido que hay principios universales que rigen y que si Dios quiere bendecirte, tienes que moverte en esos principios y no como te movías antes. ¿Me estoy dando a entender? Ok, entonces pasa que no sé si se acuerdan, alguna vez llegaron a ir o fueron a algún circo en donde ven unos elefantes grandes, enormes, que están atados con unas cadenas y con una estaca. Y de repente, no sé si ustedes se preguntaron, ¿por qué no sale corriendo el elefante? Seguramente esa pequeña estaca no lo va a detener. Y tiene la fuerza para hacerlo. Pero saben que estaba condicionado, porque desde pequeños esos elefantes, cuando eran pequeñitos, los ataban a esas cadenas que en ese tiempo eran mucho más grandes que ellos, o más bien mucho más proporcional a su fuerza, y no podían. Entonces trataban y no podían, trataban y no podían, trataban y no podían, y así pasaron días y semanas y meses, y como no podían, dejaron de intentarlo. Y después crecieron y fueron muy grandes y se movían y como que veían, pues aquí tengo las cadenas, no se pueden mover. Estaban condicionadas, su mente estaba condicionada a querer hacer las cosas como antes. Pero ahora estamos empoderados con el Espíritu Santo. Ahora fíjense, bien curioso. El pueblo de Israel, salieron 2 millones de personas de Egipto. Bueno, un poco más de 2 millones, estoy redondeando cifras. 2.252.321 y 2 niños. Salieron de Egipto. ¿Sabes cuántos entraron a la tierra prometida de los que salieron? 2 personas. 2 personas. Obviamente entró una nueva generación a la tierra prometida, pero la generación que salió de Egipto y que estuvo 40 años en el desierto, pudiendo pasar el desierto en 15 días, en menos de 15 días, menos de 2 semanas, se tuvieron que aventar 40 años porque su mentalidad los detenía. Entonces querían, pero no, como que querían, pero como que no podían. Como que querían creer, pero como que no creían. Como que querían soltarse el pelo, pero como que no podían. ¿Sí me explico? No podían, su condición mental estaba limitada. Por eso pensaban en Egipto. Entonces Dios tuvo que permitir que esa generación no pisara la tierra prometida. Pero 2 personas sí entraron, Josué y Caleb, porque cuando ellos vieron la tierra prometida dijeron, aquí está la promesa de Dios. Lo que Dios nos dijo que nos iba a entregar una tierra donde fluye leche y miel, ahí está, y aquí están los frutos. Oye, pero es que hay gigantes y hay murallas y todo no es posible conquistarlos. Pero Josué y Caleb dijeron, sí podemos conquistarlos. Solamente 2 personas de 2 millones pensaron que era posible, porque tenían un espíritu diferente. Esto nos habla precisamente de lo que le estoy diciendo. Es un momento de crisis. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad, pero también hay un peligro. El peligro de que te quedes atorado, de que no puedas salir adelante, de que digas, no, es que esta adicción es más fuerte que yo, este problema es más grande que yo, esta situación económica es más grande que yo, esta separación de mi matrimonio es más grande que yo. Y cuando tú estás pensando en eso, estás pensando en cómo pensaban los esclavos. Y no como estás pensando, como piensa un rey. Un rey piensa, sí puedo. Un rey dice, mi posición y mi postura me dice que sí puedo. Entonces tenemos que dejar la mentalidad de esclavos y tenemos que tener una mentalidad de reino. Entonces la tercera etapa es la etapa de conquista, la etapa en donde ya dejaron atrás el desierto, la nueva generación está para entrar a Jericó, pasaron el Jordán y están listos para empezar a conquistar. La primera ciudad que se encuentran es Jericó, una ciudad amurallada, tan grandes las murallas que había viviendas adentro de las murallas. Pero ellos estaban listos para conquistar. Dios ya los había preparado y había preparado a un caudillo que se llamaba Josué para que fuera su líder. Sí se puede. Sí se puede. Sí se. Entonces empezaron a tener esa mentalidad y Dios les dijo instrucciones sencillas y fáciles de hacer, como dice el pastor León. Solamente tienen que darle vueltas a la ciudad. 7 días.
Oye, pero no tenemos que empuñar el arco y la flecha para... No. Oye, pero no tenemos que agarrar las lanzas, pues así es como conquista normalmente, ¿no? No. No tenemos que ir preparados así como que con todo nuestro vigor y con toda nuestra fuerza para conquistar la ciudad. No, lo único que necesitan hacer es darle vueltas a la ciudad y Dios se va a encargar de todo. Porque Dios estaba con el pueblo de Israel, de la misma manera que Dios está contigo. Así es que no hay ciudad amurallada o que haya gigantes que no puedas conquistar porque Dios está contigo. No hay situación en tu vida que no pueda ser resuelta porque Dios está contigo. Si Jesús resucitó por el poder de la resurrección, ese mismo poder de la resurrección de Cristo Jesús opera en nosotros. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos y que movió la piedra y que trajo toda la bendición que tenemos hoy en día, es el mismo poder de su resurrección que tenemos nosotros ahora. Pero necesitamos cambiar. Mentalidad de reino, ¿cierto? Mentalidad de reino. Entonces el pueblo de Israel hizo eso, lo que Dios le dijo, y conquistaron. Se cayeron las murallas, no tuvieron que hacer nada, ni siquiera se ensuciaron las manos. Cayeron las murallas, entraron, sacaron el botín. Vámonos, esta ya está conquistada, vámonos a la que sigue. Y así fueron conquistando una tras otra. En una ocasión estaba Gedeón, que era uno de los jueces de Israel, y Dios le dice: ¿sabes qué? Van a ir a conquistar esta ciudad, pero son muchos. ¿Cómo que somos muchos? Sí, son muchos. Pero es que ellos son como 22,000, nosotros somos como 10,000. No importa, son muchos. Yo quiero que vean que estoy con ustedes. Entonces, diles a los que tengan miedo, los que se hayan acabado de casar, los que hayan comprado una propiedad, váyanse, regrésense, no hay problema. Regrésense. Y nada más con algunos cuantos vamos a conquistar. Se regresaron y aún así eran muchos. Y entonces Dios le dice a Gedeón: ¿sabes qué? Todavía siguen siendo muchos, llévalos al río a que tomen agua. Y los vas a separar por grupos. Los que tomen de esta posición es un grupo y los que tomen en esta posición es otro. Total que agarró el grupo pequeño de 300. Con estos 300 vamos a conquistar. Oye, pero nada, somos 300 y vamos a conquistar a 22,000. Sí. Y Dios les dio la victoria. Porque las instrucciones que Dios nos da son fáciles y sencillas de hacer. Nada más que a veces estamos aferrados en querer hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacerlo como nosotros queremos. Y a veces Dios nos quiere sacar de la zona de confort y decir: no, es que no es así, es así. Tú nada más confía en mí. Pero Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Tú confía en mí. Me acuerdo que hace unos meses, hace 2 años, mi hija Karina salió de la preparatoria y me dijo: papá, pues quiero entrar a la universidad. Ah, muy bien, qué padre, quiero entrar a la UVM. Oh my God. Y me quedé así como congelado, ¿no? Oye, y si mejor te llevo a la Concordia, algo más económico, ¿no? No, pero es que la carrera que quiero que está en la UVM, dijo. Total que ya le había dicho yo que no. No, ¿sabes qué? No te voy a llevar a la universidad, está muy cara y mejor te voy a meter a una más económica. Ya le había dicho que no, y en eso Dios me llama la atención, Me dice: ¿cuántos saben que Dios llama la atención? Pero con cariño. Y entonces me dice: oye, Eliseo, ¿te ha faltado algo en este tiempo? No, Señor, nada. ¿Has dejado de comer? No. ¿Has dejado de pagar algo? No. Ok. Entonces, ¿por qué no quieres pagarle la universidad a tu hija? Sí, tienes razón. Y me dice: además, ¿cómo le vas a enseñar que tenga fe si tú no tienes fe? Ay, híjole, tienes razón. Ya le había dicho que no, creo que hasta se enojó o estaba llorando por ahí. Y que llego y que le digo: ¿qué crees, Karina? Pues que ya sí te voy a meter a la UVM. Y entonces cambió, obviamente está bien contenta, ¿verdad? En la UVM está muy feliz, es una mensualidad muy cara y no hemos dejado de pagar ni un solo mes porque Dios está con nosotros. Y no solamente eso, sino que Dios nos ha bendecido y nos ha prosperado más. En lugar de tener menos, tenemos más. Aunque pago más, tengo más. Porque estamos operando en el reino conforme a los principios del reino y no conforme a los principios que antes teníamos, de que hago cuentas, no me alcanza, mejor no. No, es que ahora tengo fe porque Dios me mostró que le podemos creer y que Él va a estar con nosotros y que no nos va a dejar avergonzados y que todo lo que hagamos prosperará. Amén. Ok, entonces les digo esto porque aquí está mi hija para que vea. Ella da fe
ante las autoridades de lo que le estoy diciendo. La cuarta etapa es la etapa de gobierno. Una vez que el pueblo de Israel dejó Egipto, pasó por el desierto, empezó a conquistar ciudades. Conquistar implica esfuerzo. Sí implica salirnos de nuestra zona de confort. Sí implica avanzar. Me encantó ahorita que dijo Ale, vamos a tomarnos de la mano y en símbolo que estamos avanzando y vamos a seguir avanzando. ¿Cuántos creen esto? Estamos avanzando y vamos a seguir avanzando. Y vamos a avanzar en los distintos ámbitos, no nada más en el ámbito de vamos a evangelizar, que es muy importante, pero también en el ámbito de que voy a crecer como persona, voy a crecer como familia. Y como familia no quiero decir que voy a tener más hijos, quiere decir que vamos a madurar, que vamos a crecer, que vamos a ser mejores, que vamos a ser más fuertes, que vamos a seguir avanzando, que va a venir prosperidad. ¿Sí me explico? Eso es lo que Dios quiere para nosotros, porque eso fue lo que le prometió al pueblo de Israel. Te voy a sacar de la esclavitud y te voy a llevar a la tierra donde fluye leche y miel. Ya no vas a ser esclavo, ahora vas a ser libre. Ya no vas a ser pobre, ahora vas a ser rico. Ya no vas a tener necesidad ni siquiera de estarle dando reportes al faraón. Ahora vas a ser libre y en esa libertad vas a vivir en abundancia. ¿Y qué creen? Que cuando salieron del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, salieron enriquecidos. ¿Se acuerdan de eso? Porque Dios estaba cumpliendo sus promesas. Entonces pasa la etapa de conquista y una vez que estás en la etapa de que ya conquistaste diferentes áreas de tu vida, tienes que empezar a gobernar y administrar sobre esas áreas. Y empieza contigo mismo. Alguien dijo alguna vez, no puedes conquistar a nadie si no te conquistas a ti primero. Empieza con conquistarte a ti. Conquista tu corazón para Dios. Conquista tu espíritu, tu mente, tus fuerzas para cumplir el propósito de Dios, para obedecerlo, para que tu carácter esté alineado con el carácter de Dios. Entonces es lo primero. Jesús decía, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta? Se va expandiendo. Son como ondas expansivas. Empezamos desde lo más íntimo, desde nosotros mismos, y luego nuestra familia, y nuestro negocio, y luego nuestro ministerio, y luego nuestro nivel de influencia va creciendo, y cada vez va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, porque estás conquistando ciudades para el reino de Dios. Y una vez que conquistas ciudades, empiezas a gobernar sobre ellas. ¿Te das cuenta cómo estamos pasando del periodo de esclavitud al periodo de gobierno? De la etapa de ser esclavos a ser libres y empezar a ejercer gobierno. Dios nos quiere gobernantes. Dios nos quiere poderosos. Yo les pregunté hace ratito y les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren a sus hijos derrotados? A ver, levante la mano. ¿Quién quiere a sus hijos derrotados? ¿Sabes qué, chamaco? Ni vayas a la escuela porque yo te quiero que bien pobre. ¿Cuántos de ustedes quieren? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren a sus hijos enfermos, debilitados? Nadie. ¿Por qué? Porque tenemos el ADN de Dios. Y Dios nos quiere empoderados, nos quiere fuertes, nos quiere exitosos, quiere que nos vaya bien en todas las áreas. Por eso las promesas muchas veces habla de que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. Dice, porque entonces hará prosperar su camino y todas las cosas le saldrán bien. Dios quiere que nos vaya bien en todas las cosas. Necesitamos creerle a Dios y necesitamos obedecer a Dios. Y esto me lleva a la parte final, porque ya me quedan pocos minutos. Les voy a dar 7 principios de gobierno para que cuando estén posicionados en cualquier área de gobierno, llámese su propia vida, llámese su familia, llámese su negocio, puedan ejercer estos principios. Nosotros nos gobernamos por principios, no por leyes, porque las leyes fueron hechas para los que no entienden. Por ejemplo, para los niños, no hagas esto, no metas el dedo ahí, no pongas el dedo en la plancha porque te quemas, ¿verdad, Abby? Son leyes porque ellos no entienden. Pero para los que entendemos, nosotros nos movemos con principios, porque el principio entiende la esencia de la ley. De hecho, nosotros como gobernadores del reino de Dios tenemos que movernos en principios para después poder implementar leyes para las personas que sí lo necesitan mientras crecen.
Gálatas 4:1 dice: en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es heredero, es dueño de todo, pero nada difiere del esclavo, porque es niño. Pero una vez que alcanza el nivel de madurez, entonces ya tiene la capacidad de gobernar sobre los bienes de su papá. ¿Sí lo creen? ¿Y los bienes de papá son poquitos? ¿Verdad que no? Juan 1:16 dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahora yo les pregunto, ¿la plenitud de Jesús es pequeña? ¿La plenitud de Dios está limitada? ¿Verdad que no? Hay una plenitud impresionante, es como una cuenta bancaria que no tiene límites y de allí podemos ir a sacar del cajero cada vez que lo necesitemos, pero necesitamos aprender cómo hacerlo. Bien, principio, antes de darles el primer principio, los voy a contextualizar muy rápido. David estaba por morir. David fue el último caudillo prácticamente que conquistó las ciudades que faltaban por conquistar de toda la región, que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Habían pasado ya varios años, se habían levantado caudillos, habían ido conquistando ciudades y finalmente David fue el último prácticamente que conquistó ciudades y estableció su reino. Su dominio ya era un imperio, pero ya estaba viejo, ya estaba cansado, ya estaba para morirse, ya estaba para irse con el Señor, más bien. Y Adonías, uno de sus hijos, dijo: de aquí soy, ya se va a morir mi papá, pues me voy a agenciar el trono. Y entonces se juntó con unos malandrines amigos y dijeron: ¿qué onda? Pues, ¿me apoyan? Sí, vamos, órale. Y entonces se levanta y se autoproclama rey. Cuando el profeta Natán se entera de eso, le dice a Betsabé, la mamá de Salomón, le dice: oye, ¿qué no Dios le había prometido a David que tu hijo Salomón iba a ser el rey? Sí, pues Adonías ya se autoproclamó, ahora sí que te están comiendo el pastel. No, pues ahorita vamos a hacer algo al respecto. Y entonces Natán y Betsabé fueron a hablar con David y le dijeron: oye, Adonías está autoproclamando rey. ¿Cómo? ¿Cómo así? Como dice León, ¿cómo así? Y entonces dice, a ver, tráiganme a Salomón, y empezaron y trajeron a Salomón, y él públicamente y oficialmente lo proclamó rey de Israel en lugar de David. Y diga conmigo: yo no me autonombré, Dios me eligió para gobernar. Yo no me autonombré, Dios me eligió para gobernar. ¿Sí lo creen o no? Porque como que lo están diciendo pero no me están creyendo. Yo no me autonombré, Dios me eligió para gobernar. No es que yo me la mereciera porque estoy guapo, porque soy muy inteligente. No. Yo no me lo gané y tampoco me autonombré. Dios me eligió para gobernar. Lo leímos en Apocalipsis, ¿cierto? ¿O lo volvemos a leer? No, ¿verdad? Sí lo estamos entendiendo. Yo no me autonombré, Dios me eligió para gobernar. Él quiere que yo sea rey y sacerdote y que reine sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que estar en niveles de influencia importantes para que podamos ejercer gobierno. No solamente sobre las huestes espirituales de maldad, que tenemos dominio y autoridad sobre ellos, pero también sobre las esferas de influencia para que cambie la cultura de vida de la gente. Ahora que estuvimos en el Congreso de Tronos, de Profetas en Monterrey, este fue el tema. Hemos sido llamados para gobernar. Entonces tenemos que ir por esos puestos de gobierno, en la política, empresariales, sociales, en medios. Tenemos que ir por ello, porque son los tronos que Dios quiere darnos para que nosotros gobernemos y gobernemos en estos principios. Principio número 1, obediencia a Dios. Primera de Reyes 2:3 dice: ahora obedece cuidadosamente todos los mandamientos del Señor tu Dios y cumple cuidadosamente todos sus decretos, mandatos, decisiones y principios. Obedece todo lo que está escrito en las enseñanzas de Moisés para que tengas éxito en todo lo que emprendas y por donde quiera que vayas. Entonces, ¿David quería que Salomón tuviera éxito? ¿Dios quería que Salomón tuviera éxito? ¿Dios quiere que tengamos éxito? Amén, gracias a Dios. Al menos uno sí lo creen.
Ejercer autoridad, principio número 2. El reino entonces pasó a manos de Salomón, quien reina en lugar de su papá David. Su poder se consolida firmemente. Primera de Reyes 2:12. El reino entonces pasó a manos de Salomón, quien reinó en lugar de su papá David. Fíjense que lo primero que hizo, las primeras gestiones de gobierno que hizo Salomón fue terminar con aquellas cosas que podían poner en riesgo su gobierno. Y mandó matar a Adonías, su medio hermano, que quería usurpar el trono, y mandó matar a Joab, que era el ex general de las fuerzas armadas de David, pero que se había aliado con Adonías para usurpar el trono. Entonces les dio cuello a los dos y con eso terminó las amenazas que podían surgir para su gobierno. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Si hay amenazas que puedan en peligro nuestro gobierno, tenemos que terminar con ellas. Si hay pecado en tu vida, tienes que terminar con él. Si hay cosas que no están resueltas en tu vida y que pueden poner en peligro tu gobierno, termina con él. ¿Por qué? Porque puede poner en riesgo tu gobierno. Número 3, gobierna con sabiduría. Primera de Reyes 3:12 dice: le concederé lo que has pedido, te daré la mente más sabia y entendida de todos los tiempos. Dios se le presentó a Salomón en sueños y le dijo: ¿qué quieres que te dé? Y Salomón dijo: dame sabiduría, dame oído entendido para escuchar. Y Dios le dijo: ok, me gusta lo que me pediste, así es que te voy a dar lo que me pediste, sabiduría. Y no solamente eso, también te voy a dar poder y riqueza. Ahorita vamos a tener una presentación. Así es que no se me distraigan. Entonces Dios le dio sabiduría a Salomón, porque es un principio que vamos a requerir. Y dice Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. ¿Cierto? Entonces podemos pedir sabiduría. 4, gobernar con justicia. Principio 4, gobernar con justicia. Primera de Reyes 3:28. Toda la nación de Israel oyó de la decisión del rey Salomón y le tuvieron temor, respetándolo mucho, porque era muy sabio. Reconocieron que la sabiduría divina habitaba en él, dándole la capacidad de tomar decisiones justas. La justicia debe ser parte de nuestra identidad, de nuestro carácter, tomar decisiones justas. Esto sucedió porque este pasaje está en medio del contexto en que dos mujeres habían tenido hijos y vivían juntas, y las dos tuvieron hijos al mismo tiempo, y una de ellas se acostó sobre su hijo y lo asfixió. Entonces en la mañana amaneció muerto, y cuando se dio cuenta, le cambió el hijo a la otra y ahora sí que le hizo catafixia, ¿verdad? Lo catafixió. Y entonces pues una decía: oye, es que este es mi hijo. No, el tuyo es el que se murió. No, el mío es el que está vivo. Y se empezaron a pelear, y total que llegaron con Salomón y le dijeron la situación a Salomón, y Salomón dijo: a ver, tráigame una espada, ahorita lo resolvemos, tan. Y ya, entonces, ¿y para qué quiere la espada? Pues vamos a partir al niño, la mitad para una y la mitad para otra, tan. Justicia divina, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que hizo la mamá de Adebis? No, ¿cómo crees? Mejor dáselo a ella, ¿no? Y la otra: no, pues sí que lo parta, pues finalmente mitad y mitad. Salomón se dio cuenta quién era la mamá de veras, y a partir de ahí tomó una decisión, y eso le dio la vuelta al mundo, y eso que no había Instagram. Principio número 5, generar prosperidad. Hubo tanta, Primera de Reyes 4:20, hubo tanta gente en Judá e Israel como la arena de la playa. Vivían felices con comida y bebida en abundancia. Había muchísima gente como la arena en la playa, pero todos vivían en abundancia. Todos tenían para comer y para beber sin problema, en abundancia. ¿Por qué? Porque el rey Salomón gobernaba con sabiduría, con justicia, y había abundancia para todos. Entonces tenemos que producir abundancia, tenemos que producir prosperidad. Principio número 6, promover la paz. Primera de Reyes 4:24 dice: Salomón dominaba todos los países al occidente del río Éufrates, o sea, todo el territorio y los reyes ubicados al occidente del río Éufrates, desde Tifa hasta Gaza. Por todos lados hubo paz en su reino. La paz es otro principio.
Les decía en la mañana que cuando nosotros vivimos una crisis en mi matrimonio muy fuerte, y los primeros años cuando nos estábamos restaurando parecía todo menos un matrimonio, era una ¿cómo llaman? Pelea campal, un campo de batalla. Y ella me decía y yo le decía, y la verdad es que ni ella estaba contenta ni yo estaba contento, porque no había paz. Pero gracias a Dios después llegó la paz, ¿verdad? ¿Verdad, muñeca? Llegó la paz, gracias a Dios, porque yo creo que ni mis hijas estaban contentas en medio. Imagínense, ¿quién quiere llegar a un matrimonio así, a una situación así? Pero hay que promover la paz. Nosotros somos pacificadores porque tenemos el ADN de Dios, ¿cierto? Entonces, principio 7, ejercer influencia. Primera de Reyes 4:34, los reyes mandaban delegados de todas las naciones para escuchar su sabiduría. Ejercer influencia. Ejercer influencia. Entre más personas alcance nuestro nivel de influencia, más impacto positivo vamos a generar. No está mal buscar niveles de influencia, no está mal buscar niveles de política, no está mal buscar niveles en donde podamos ayudar a la sociedad. Tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que subirnos a un monte alto y tenemos que pronunciar las verdades del reino, le guste a quien le guste, porque tenemos que ejercer la influencia del reino de Dios. Entonces tenemos que buscar, por eso necesitamos conquistar, ¿verdad? Por eso necesitamos conquistar para poder tener influencia. Amén. Y quiero concluir con esto, conclusión y aplicación. La posición como reyes y sacerdotes la tenemos ya en Cristo Jesús, pero la función la vamos a desempeñar en la medida que tengamos la madurez para ejercerlo y desarrollemos las habilidades necesarias. O sea, ya tenemos la posición en Jesús. Somos reyes y sacerdotes. ¿Cuándo lo vamos a ejercer? Cuando demos estos pasos, estemos conquistando reinos, estemos conquistando ciudades. ¿Qué puedes hacer? Prepárate. Tienes un título, busca otro. O busca una maestría, o busca un doctorado. Busca escalar en las posiciones de tu trabajo. Busca escalar en las posiciones de la sociedad. Busca desarrollar actividades que puedan traer un beneficio a la sociedad. Eso es conquistar reinos. Y administralos y ejerce sobre ellos. O crea un negocio. O si ya tienes un negocio, crea otro negocio. O abre otra sucursal. Haz algo, pero tienes que crecer, porque tu nivel de influencia tiene que ser más alto para que puedas llegar a más personas. Eso es a lo que Dios nos está llamando para gobernar, pero tenemos que hacerlo. El cambio de haber salido de la esclavitud fue un cambio rápido. Dios en cuanto nosotros dijimos, Señor, yo quiero recibirte en mi corazón, ¡pum!, ya estoy del otro lado, ya fui pasado de las tinieblas a la luz. Eso fue rápido. Pero el proceso de conquista y de gobierno, eso nos tiene que llevar tiempo. Decía Andrés Panasiuk en una de sus conferencias, es un argentino conferencista y además especialista en finanzas, decía, se necesitan de 15 a 20 años de trabajo constante para tener éxito de la noche a la mañana. Queremos tener éxito de la noche a la mañana, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de voy a conquistar, me voy a preparar, me voy a esforzar, voy a trabajar, voy a ser tesonudo, voy a ser persistente, voy a buscar establecer el reino de Dios en mi ciudad, porque una vez que lo establezca, entonces voy a poder gobernar. Esa es la parte en la que nosotros a veces nos detenemos, y es en la parte que a veces nos ganan los gringos o los asiáticos. Necesitamos tener la disciplina para conquistar reinos, y una vez que estemos allí posicionados, nuestro nivel de influencia va a crecer y entonces vamos a ayudar mejor a la sociedad que lo necesita. Amén. Tell me how did I get here? I can't breathe. 'Cause I'm at the bottom of all of the things I let control my heart.